Muy buenas noches, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Mañana, ¿qué celebramos, hermanos? ¿Ya están preparados algunos? Y ahí está, algunos ya compraron su regalo para su mamá, la van a sorprender, han armado toda una decoración para que mañana temprano, ya con el papá han hablado para el desayuno, para poder sorprenderle, le han preguntado, mamá, ¿qué te gusta? Y al final traen lo que nos gusta, ¿no? Acá, ahí está, con una tortita, pues claro, tenemos que endulzar ahí a mamá, ¿no? Desde ahora, y en realidad, cuando uno se va al centro de Lima, está todo un caos, ¿no? Hay muchísima gente, por todos lados se ven este color rojo en el cual se de una u otra manera caracteriza, ¿no? El Día de la Madre, el Día del Amor, porque todos dicen, no, tenemos que celebrar a mamá. Mañana, por ejemplo, muchos hijos que no viven con sus mamás las van a ir a visitar, las van a llamar, van a salir a comer con ellas. Será un día donde van a poder compartir con ellas. Otros solamente podrán recordar a sus madres porque ya de una otra manera han partido, pero la realidad es que mañana, de una u otra manera, vamos a celebrar el Día de la Madre. Uno de los mandatos que nosotros tenemos en la palabra del Señor es que Dios le ha dado a los hijos, le ha dado ese mandato de honrar a los padres, es decir, a papá y a mamá. Y el Señor ha dicho que este mandato tiene una promesa, y esta promesa no está condicionada si eres cristiano o no eres cristiano. Simplemente está dado que tenemos que honrar a los padres. Es lo que nos dice Efesios, por ejemplo, el capítulo 6 de los versículos del 1 al 3. Nos dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Aunque los hijos saben que deben obedecer y honrar a sus padres, a veces los hijos tristemente buscan la manera de no cumplir fielmente con ese mandamiento. Hoy día vamos a meditar, o nuestro título de nuestro sermón es Honrando a Mamá. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, el capítulo 7, de los versículos del 9 al 13. Nos dice la palabra del Señor, también les decía, astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieres beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido y hacen muchas cosas semejantes a estas. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta noche te damos gracias, Padre, porque nos permites el poder estar reunidos en tu nombre para poder juntos, Señor, meditar en tu palabra, para poder juntos, Señor, alabarte. Y a la vez también, Señor, el poder recordar de que el día de mañana vamos a celebrar a un ser que tú decidiste que sea mamá, alguna de nuestras mamás, para que podamos, Señor, seguir honrándolas. Háblanos, Señor, por medio de ella, ministranos por medio de ella, ayúdanos, Señor, a reflexionar y hacer cambios si tenemos que hacer cambios, Señor, en cómo nosotros estamos tratando a nuestros padres. Señor, muchas gracias por lo que tú vas a hablarnos por medio de tu palabra. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. En este contexto en el cual se encuentra Marcos capítulo 7, el Señor Jesús viene acusando a los fariseos, a estos fariseos, escribas, a todos en realidad, a los judíos, acerca de un pecado específico que nos marca en este pasaje. Y uno diría, ¿cuál es este pecado? Es el de invalidar el mandamiento de Dios por guardar sus tradiciones. Es por eso que en el versículo 9 nosotros leemos que nos dice, también les decía,
astutamente ustedes violan el mandamiento de Dios para guardar su tradición. En otras palabras, ellos se creían que estaban bien. Ellos creían que estaban obedeciendo a Dios. Ellos estaban como el pueblo en los tiempos del profeta Malaquías que hemos venido hablando semanas atrás, ¿no? Ellos no se daban cuenta de las cosas malas que ellos estaban haciendo. Para ellos, la tradición tenía más peso que la palabra del Señor. Y uno podría preguntarse, ¿qué es o qué era una tradición? Una tradición se refiere a prácticas y creencias religiosas, en este caso judías, transmitidas oralmente de generación en generación, complementarias a la ley escrita en la Torá. Estas tradiciones a menudo eran más que todo interpretaciones. Eran estas interpretaciones por medio de los rabinos y se consideraban importantes para la vida judía y la interpretación de la ley. ¿Qué hacían los rabinos? Agarraban los mandatos, ellos tenían una interpretación y a veces difería con lo que decía la palabra del Señor, pero ellos decían, así tienes que vivir la vida. Y entonces es lo que ellos estaban haciendo con estas tradiciones. Nosotros también tenemos que entender algo, que no todas las tradiciones son malas. Tal vez tú tengas la tradición de poder cada cumpleaños tener algo específico, por ejemplo. Cada familia puede tener una cierta tradición, ¿no? Algunos, por ejemplo, cuando se casan, normalmente, ¿cuál es la tradición que se da? ¿Qué es lo que hacen cuando los recién casados están saliendo? ¿Qué le tiran? Arroz, ¿no? Agarran y algunos con furia, algunos con amor, ¿no? Tiran para que caiga, pero es una tradición. ¿Es mala? ¿Va en contra del mandamiento del Señor? No, porque no tenemos nada específico y no va en contra tampoco del mandamiento de Dios, porque el mandato es que se casen, pero es una tradición. No todas las tradiciones son malas. Lo malo está cuando estas tradiciones o costumbres se imponen como si fueran mandamientos de Dios o terminen invalidando algún mandamiento de Dios. De estos judíos, de una manera muy astuta, estaban invalidando el mandamiento de Dios. Estaban haciendo pasar su tradición como si esto fuera algo conforme a la palabra de Dios. Ellos según pensaban que estaba en línea con el mandamiento divino e incluso llegaron a pensar y creer que estaba al mismo nivel que la palabra del Señor. Estas prácticas, estas tradiciones que tenían los judíos estaban totalmente alejadas de la palabra del Señor. Ellos las habían colocado por encima de la palabra, invalidando los mandamientos del Señor. En esta sección que estamos meditando, el Señor los va a acusar específicamente porque ellos estaban invalidando el quinto mandamiento. ¿Cuál es el quinto mandamiento? El versículo 10 nos dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Algo que debemos de mencionar es que ellos no solamente estaban invalidando el mandamiento, este quinto mandamiento de la ley, sino también otros mandamientos. Pero ellos al hacer esto, no era algo nuevo, no era algo que los sorprendiera, era una costumbre que ellos estaban haciendo, invalidando muchos de los mandamientos del Señor. Es por eso que el Señor les dice, ustedes, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y tal vez alguno de ellos podría haber pensado y haber dicho, fue un hombre quien nos dio los mandamientos, entonces también un hombre puede tener su interpretación e incluso poder estar por encima de ellos. Pero algo que tenemos que entender es que Moisés fue aquel profeta que el Señor envió para que dé su palabra, pero Moisés no era Dios. Moisés no estaba por encima de la palabra del Señor. Moisés fue un profeta de Dios, uno de los más grandes que ha existido. Su deber era revelar la palabra de Dios tal como Dios lo mandó. Dios iba a poner sus palabras en la boca de sus profetas y ellos iban a comunicar exactamente lo que Dios reveló. El profeta no podía decir o añadirle algo más, porque eso simbolizaba que estaba yendo en contra del mandamiento del Señor. Ese era el oficio del profeta: predicar, anunciar, decir la palabra del Señor conforme a lo que está escrito.
Y por eso un pasaje paralelo que tenemos en Mateo capítulo 15, el versículo 3 y 4, nos va a decir y nos va a añadir algo más. Jesús dice que les preguntó: ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Acá en Mateo ya no dice Moisés, sino Dios, para poder colocar un énfasis que la palabra o este mandamiento no solo es de Moisés, sino es que Dios lo ha dado y que todos deben de obedecer. Y este mandato es: honra a tu padre y a tu madre. Fue Dios quien lo mandó, quien dio ese mandamiento a Moisés y a todo el pueblo, pero el Señor lo hizo por medio de Moisés. El mandamiento de Dios, hermanos, fue de Dios, pero fue predicado por el profeta llamado Moisés. Y esto lo deja el Señor bien en claro, hermanos, que las palabras de Moisés fueron la palabra de Dios para su pueblo. Y noten esto en el mismo versículo 10, hermanos. Miren cómo el Señor va a mostrar la seriedad que tiene este mandamiento. No es un mandato cualquiera, tiene una seriedad de parte de Dios, porque el mismo versículo 10 dice: y el que maldiga al padre o a la madre, ¿qué nos dice? Que muera. En otra traducción, que muera irremisiblemente. En otras palabras, en ese acto, que simplemente ahí nomás quede. En el Antiguo Testamento, hermanos, Dios ordenó la pena de muerte sobre los hijos que maldijeran a sus padres. Claro está, la pena de muerte no era sobre cualquier niño, sino sobre hijos adultos, conscientes, que pensaban, que reflexionaban, que tenían una conciencia, que estos hombres eran rebeldes, que maltrataban a sus padres y que incluso hubieran intentado también matar a sus padres. Tales actitudes eran llamadas maldecir a los padres. Así que, hermanos, no se limitaba a meramente a proferir maldiciones con la voz, porque también involucraba las acciones en contra de los padres. Maldecir a los padres o insultar a los padres, decir de un tono despectivo con los padres, era un crimen y también un pecado. Un pecado que el Señor dijo que aquella persona que lo hiciera debe de morir irremisiblemente. En ese momento, toda la sociedad debería de salir y apedrear a aquella persona que ha maldecido a su padre, que no se ha sometido a su padre, que ha hablado mal de su padre. Pero ¿cómo son estos tiempos, hermanos? Hoy en día muchas personas terminan maldiciendo a sus padres, maltratan a sus padres, insultan a sus padres, los agreden, otros no los respetan pensando que son sus iguales cuando no lo es así. Los hijos no son iguales que los padres. Los padres son una persona a la cual nosotros debemos de respetar, porque es Dios quien nos ha concedido el privilegio de tener aquellos padres. No son nuestros iguales y por eso es que nosotros debemos de respetarlos. Pero la sociedad, hermanos, en la cual nosotros vivimos es una sociedad en la cual el respeto hacia los padres como que ha cambiado, ¿no? Hoy tú encuentras a señoritas, jovencitos e incluso niños tratando de una manera soberbia en contra de los padres. Antiguamente, si tú hablabas mal de tu padre, ¿qué es lo que pasaba? Y esto es algo peculiar, ¿no? Ya tu cara se volteaba para el otro lado, simplemente tu papá o tu mamá te daban, porque no, hay de aquel que si tú intentabas insultar a tu madre o desobedecer a tu madre, tu padre rápidamente agarraba y te ubicaba y te decía: ¿cómo es eso del trato de tu mamá hacia tu mamá? Tú tienes que cuidar a tu mamá, a la mamá no se le toca, a la mamá se obedece. Y era algo literal que se tenía que hacer. Pero hoy la sociedad en la cual vivimos se nos dice: está bien, no tienes por qué gritar a los hijos. Más bien, si los hijos te insultan, no le hagas nada. Tranquilos, están en un cambio, están en un ambiente distinto. O por ahí tal vez has escuchado lo que dicen los hijos a los padres: mamá, son otros tiempos.
estos tiempos, los tuyos antiguos, ya pasaron de moda, ya no. Son otros tiempos, los hijos son bien chéveres con sus padres, así que están de igual, se visten por ahí igual, son como amigos o amigas caminando por ahí, pero en realidad no lo son. Los padres merecen respeto, los padres merecen honra. Y esto va, hermanos, aunque ellos no hayan sido buenos padres. Porque la palabra del Señor, hermanos, no nos da una cláusula y nos dice con letras pequeñas abajo para poder decir, honra a tu padre, y abajo, si han sido malos padres, simplemente no los honres. No, la palabra del Señor dice que debemos de honrarlos, que debemos de respetarlos. Si han sido buenos, solo nos dice que debemos de hacerlo. Y si nosotros lo hacemos, hermanos, trae bendición para nuestra vida. Amado hermano, si tú quieres que te vaya bien en la vida, si tú quieres tener éxito en la vida, quieres tener largura de días, Efesios 6 del 1 al 3 nos dice, honra a tu padre, obedece a tu padre, respeta a tus padres, hónralos, porque es el primer mandamiento con promesa. Sean cristianos o no sean cristianos, el mandamiento sigue siendo el mismo. Estos hombres, estos judíos, por medio de sus tradiciones inventadas por ellos mismos, no mandadas por Dios, buscaban invalidar el mandamiento de Dios de honrar a sus padres. Y trataban de una manera sutil, ellos de una manera piadosa, pensando que estaban agradando a Dios. Leamos lo que nos dice los versículos 11 y 12. El versículo 11 y 12 de Marcos 7 nos dice, pero ustedes dicen, si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieres beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre. Estos hombres habían inventado una tradición como si fuera un mandamiento de Dios, que los liberaba o que liberaba a los hijos del deber de ayudar a sus padres. ¿En qué consistía? Si unos padres iban donde su hijo para pedirle una ayuda económica, y si el hijo decía, oh papá, sí tengo, pero esto de acá, esta ayuda o este dinero que tengo es corbán. Es decir, es mi ofrenda a Dios todo con que yo pudiera ayudarte. Y uno diría, wow, esa persona es una persona piadosa, es una persona que está tratando de agradar a Dios porque está ofrendando, está separando eso para extender el reino del Señor. Pero acá hay un problema. El problema es que su padre tiene una necesidad. Y lo interesante no es solo eso, hermanos. La tradición de en ese entonces no requería que el hijo entregara necesariamente ese dinero al templo o alguna entidad religiosa. Es decir, si yo hacía la promesa y decía, esto va a ser ofrenda para el Señor para poder extender el reino de los cielos, pero si yo simplemente no lo daba hasta los últimos días de mi vida, seguía siendo como un corbán. Si yo retenía este dinero y simplemente por ahí sobraba, con solamente poder decir es corbán, quedaba libre de la responsabilidad de ayudar a sus padres. Lo curioso es que detrás de aquellas acciones o tradiciones que se estaban colocando al nivel de los mandamientos de Dios, estos hombres estaban diciendo que las tradiciones o reflexiones que los hombres han tenido simplemente son mejores que los mandamientos de Dios. Es como si ellos dijeran que el mandamiento de Dios ha sido bueno, pero creemos que algo le ha faltado. Y como creemos que algo le ha faltado al Señor, vamos a añadirlo. Y como ellos decían, bueno, creo que el Señor debió dejar esta opción a los hijos de poder referirse acerca de la ofrenda. Y vamos a ayudar al Señor porque seguro en ese momento era 40 días, 40 noches con Moisés. Tal vez le faltó tiempo y por eso no le añadió esta cláusula más. Entonces le vamos a ayudar al Señor.
Estos hombres se creían que eran más sabios que Dios. Estos hombres se creían que podían cambiar el mandamiento del Señor. Estos hombres simplemente porque querían algo para ellos, pensando en ellos mismos, pensando en su propio beneficio, simplemente estaban invalidando el mandamiento de Dios. Hermanos, Dios es más sabio que todos, porque Él es la sabiduría. Todos nosotros dependemos de Él. Tenemos que tener siempre presente, Dios no deja las cosas a medias, ni dice palabras a medio terminar. Si Él dice una palabra, simplemente es porque esa es la palabra que nosotros debemos de obedecer. Si el Señor dice, honra a tus padres, nosotros debemos de honrarlos. Pero si son malos, no, el Señor te dice, simplemente hónralos. Pero estos hombres, con aquella tradición, ellos estaban buscando invalidar la palabra de Dios. Estaban tratando de invalidar el mandamiento del Señor, como el mismo Señor lo va a decir en el versículo 13, invalidando así la palabra por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Sus tradiciones tenían la apariencia de ser piadosas, tenían una apariencia de santidad, pero era todo lo contrario. Lamentablemente, hermanos, estos hombres llevaron esto al punto de hacer reglas y mandamientos para justificar el violar los mandamientos de Dios. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos aquí. Pero también hay otro conocido. Por ejemplo, ¿no? Ven en uno que ellos trataban o se iban en contra de los mandamientos. Por ejemplo, escuchen, hermanos. Para los judíos, el día de reposo es el séptimo día. Y como día de reposo es el deber, es el mandato para ellos descansar ese día, y ellos no tenían que hacer nada, absolutamente nada. Se tenían que quedar en su casa. Ellos ahí ese día lo dedicaban para el Señor. No podían salir o irse para otro lado. No, era el día de reposo. Pero ¿qué decía la tradición? La tradición decía que no se podía caminar distancias largas en ese día a menos que fuera a ir a uno de tus hogares. Ya venía la cláusula. Entonces, ¿cómo ellos, hermanos, lograban caminar grandes distancias en el día de reposo sin quebrantar el mandamiento? Ellos usaron esta técnica. Para ellos, una prenda de vestir en un lugar era considerado su hogar. Entonces, así que el día viernes ellos agarraban y mientras iban caminando, supongamos, no, tú tenías que ir al mercado y mientras te vas al mercado ibas caminando, amarrabas en un poste una media, por el otro lado llegabas, amarrabas un pantalón, llegabas a la siguiente esquina, por ahí agarrabas y amarrabas un colé tuyo, por otro lado una blusa, y así llegabas supuestamente al mercado. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Llegaba el día de reposo, que es el sábado, e iban a recoger cada prenda. Entonces, cuando ellos iban a recoger, no estaban quebrantando. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que cada prenda simbolizaba su hogar. Entonces, toda esa larga distancia para poder llegar a su casa, ellos iban recogiendo las prendas, y de esta manera ellos podían viajar largas distancias en el día de reposo y según su pensar, sin quebrantar el mandamiento. Pero el mandato del Señor era: ese día es el día de reposo y no vas a salir, sino que le vas a dedicar a tu Señor. Sus tradiciones vinieron a invalidar los mandamientos de Dios. Y amados hermanos, en algunos momentos nosotros hemos hecho algo igual, semejante. Por ahí hemos tratado de una manera piadosa el poder, simple hecho, ir en contra del mandamiento del Señor. Por ahí alguien te ha ofendido y el Señor nos dice, ¿qué debemos de hacer? Debemos de perdonar. Y por ahí tal vez dices, uy, Señor, pero ese día te toca ir para otro lado. Señor, voy a ir a visitar a tal persona. Voy a ir a predicar desde la palabra del Señor. Pero es posible que ese día ni siquiera has hecho las paces.
Más práctico, en pareja. Ese día tuviste una discusión con la esposa o con el esposo. ¿Qué pasaría? El mandato del Señor es, perdónense. Pero ¿qué es lo que uno podría decir? Sí, pero mejor voy a ir a servir porque al Señor le agrada que yo sirva. Claro, pero al Señor también le agrada de que tú obedezcas su palabra y que dice que tienes que obedecer. Y a veces nosotros, hermanos, tratamos de invalidar el mandamiento de una manera piadosa, sutil, pensando que de esta manera podemos nosotros engañar al Señor, y no es así. Y cuando nosotros volvemos a la palabra que estamos hablando, Dios nos manda a honrar a nuestros padres. Y hermanos, mañana que estamos para celebrar este Día de las Madres, el Señor nos dice, respeta a tus padres. Pero vamos a hablar acerca de las madres como ejemplo. Dios nos ha dado a nuestras madres, nos ha dado ese privilegio, la bendición de tenerlas como nuestras madres. Somos el fruto de ellas. Ellas han cuidado de nosotros desde el mismo momento que estuvimos en su vientre. Ya éramos amados, algunas nos cantaban, nos cuidaban, hemos sido cuidados por ellas. En sus posibilidades han provisto para nosotros. Nos han alimentado, nos han vestido, nos han acariciado. Ellos han estudiado con nosotros, han dormido con nosotros. Ellos por ahí nos han terminado bañando, se han amanecido con nosotros cuando estábamos enfermos, cuidándonos, llevándonos al hospital, se han desvelado y se han consumido pensando qué pasará con nosotros cuando crezcamos, cuando estábamos tristes, qué le pasará a mi hijo. Y aún ahora, cuando somos adultos y si vivimos en la misma casa, siempre están pendientes de nosotros, diciendo en qué momento va a llegar. ¿Cuándo va a llegar? Si estás en la cama, por ahí la mamá está diciendo, ya ha llegado, todavía no llega. Escucha la puerta y dice, ya llegó. Ahora sí puedo dormir, y simplemente ya pueden dormir. Las mamás se preocupan si hemos comido o no hemos comido. Y por ahí si las vamos a visitar a las mamás, uy, ¿cómo nos tratan? Nos terminan engriendo. Uno cuando va a la casa te preparan tu plato favorito, encima te dan postre y encima te dan muchas otras cosas más. Y todavía a veces vamos con las manos vacías y mamá saca toda la despensa y te dice, anda para la casa, y tú te vas con tremenda bolsa porque es la mamá. Sigue cuidando de nosotros a pesar de que somos adultos. El Señor, hermanos, en esta noche nos llama a honrarlas. Pero ¿qué significa honrarlas? Significa amarlas, significa respetarlas, significa cuidar de ellas, significa proveer para ellas, ya sea económicamente o de otra manera. ¿Qué significa? Visitarlas, estar pendientes de sus necesidades. Involucra también escucharlas, también involucra tomar sus consejos. Veamos algunos pasajes, hermanos, de lo que nos dice sobre lo que significa honrar a nuestras madres. Vayamos por un momento a Levítico 19:3, por favor. Nos dice la palabra del Señor: cada uno de ustedes ha de reverenciar a su madre y a su padre, y guardarán mis días de reposo. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué es reverenciar? Sino respetar y obedecer a nuestras madres. Donde no hay respeto y si no hay obediencia, entonces, hermanos, simplemente no estamos reverenciándolas. Y hay respeto, hermanos, nosotros también, cuando obedecemos de mala manera o terminamos quejándonos. ¿Cuántos de nosotros, cuando nuestras madres nos han mandado, cómo hemos reaccionado? Algunos felices: oh mamá, muchas gracias por mandarme. De verdad te agradezco que tú me mandes, te agradezco, mamá, que tú me digas a mí, especialmente a mí, y no a ninguno de tus otros hijos, que tengo que obedecerte, mamá. Somos así, es la realidad, ¿no? Yo era así, cuando me mandaban a mí. ¿Por qué a mí? Ah, claro, a tus hijos no le dices nada, pero a mí sí me dices, ¿no? Y así yo trataba de decirle para que no termine mandándome a mí. Pero mi mamá me mandaba porque de una u otra manera ella sabía que yo podía hacer esas cosas. Hermanos, el poder reverenciar involucra respetar y obedecer a nuestras madres.
A veces no es fácil obedecerlas. ¿A quién le es fácil el poder obedecer a sus mamás? Por ahí uno puede decir, es que mamá, tú no sabes lo que yo pienso, siento. Pero la palabra del Señor nos dice, cada uno de ustedes ha de reverenciar, respetar y obedecer a sus madres, también a sus padres por si acaso, pero estamos dando énfasis a las madres acá. Por ejemplo, Proverbios 1:8, si volteamos unas cuantas páginas nada más y vamos a Proverbios capítulo 1, el versículo 8. Proverbios 1:8, hermanos, nos dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y a la vez, y no abandones la enseñanza de tu madre. En otra traducción dice, no desprecies la dirección de tu madre, es decir, no rechaces sus instrucciones, no rechaces sus enseñanzas. Ella busca tu bien y sus consejos debemos de seguirlos, tomarlos con seriedad y con respeto. No debemos de creernos que lo sabemos todo. A veces nosotros pensamos que lo sabemos todo. Cuando mamá nos dice, pero debería de hacer mamá, ya sé cómo debo hacerlo. Yo sé cómo debo hacerlo. Yo sé cómo debo de vivir. Yo sé cómo debo de hacer. Yo sé esto de acá. Y creemos que lo sabemos todo, pero la realidad es que no lo sabemos todo. Ellas han vivido más que nosotros. Ellas saben más que nosotros. Y debemos, hermanos, seguir el consejo de ellos a la luz de la palabra de Dios. Proverbios 23:22 nos dice, cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. O en otras palabras, cuando esté mayor, cuando las fuerzas ya no sean las mismas que antes, no la menosprecies. No te burles de ella. No te quejes cuando te repite las cosas 2 o 3 veces. O que te cuente la misma historia una y otra vez. O que le tengas que repetir las cosas varias veces porque se le olvida con facilidad lo que le has terminado diciendo. No pienses que son una molestia al tener que llevarlas 2 o 3 veces cuando ellas se encuentran mal, hermanos. No pensemos que es una carga para nosotros, porque, hermanos, la palabra del Señor nos dice que cuando ellas envejezcan, nosotros no debemos de menospreciarlas. ¿Pero por qué? Porque el Señor nos manda que debemos de honrarlas. Y también recordar que en su momento nosotros fuimos niños. Ellas nos cuidaban, nos guardaban, velaban por nosotros, estaban pendientes con nosotros. Si nos embarrábamos, ellas agarraban, nos duchaban y con calma agarraban, nos bañaban. Y ellas estaban ahí, pendientes de nosotros. Hermanos, hay algo importante que tenemos que tomar en cuenta y que el Señor Jesús nos dice que es posible invalidar el mandamiento de Dios de honrar a nuestros padres por medio de tradiciones inventadas. Hay prácticas que nos pueden llevar a invalidar los mandamientos del Señor. Hay acciones que pueden dar la apariencia de piedad, de santidad y obediencia cuando realmente no es así. Por ejemplo, un hijo puede pensar que honrar a las madres es simplemente portarse bien 2 días al año. Y tal vez tú digas, ¿cuáles son esos 2 días? El día de la madre y el día de su cumpleaños. Uno podría pensar eso. Uy, hoy día es tu cumpleaños, mamá, te voy a dar el mejor regalo, me voy a portar bien contigo. Mañana es el día de las madres y decimos, oh mamá, te voy a dar mi mejor regalo, que es, me voy a portar bien contigo. Me voy a levantar temprano, te voy a preparar el desayuno, voy a cocinar para ti, o por ahí las visitamos, las llamamos y pensamos que con eso es suficiente para honrarlos. Si pensamos así, hermanos, también estamos actuando como los judíos, quienes invalidaron el mandamiento de Dios por las tradiciones de los hombres. A veces, hermanos, las madres reciben simplemente 2 o 3 días de honra al año y 360 días de deshonra en contra de ellas. Es honrar a las madres, el hacer cosas bellas por ellos en el día de la madre y pasarnos todo el año desobedeciéndolas.
o borramos todas nuestras desobediencias haciendo un par de cosas bien en un par de días. Hermanos, la verdad es que eso no es así. Lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos, lo que tenemos todavía nuestras madres vivas, tenemos nosotros que honrarlas. Y esto también a los padres, por si acaso, hermanos. No solamente se trata de un día, sino hasta que el Señor nos llame o los llame a ellos a su presencia. Algunas formas, hermanos, de que en lo cual nosotros podemos honrarlas es pasar tiempo con ellos. Pregúntate por un momento, ¿hace cuánto tiempo no sales con tu mamá? ¿Hace cuánto tiempo no sales a comer tú y tu mamá a solas? ¿Hace cuánto tiempo no sales a pasear con ella? ¿Hace cuánto tiempo no sales y dices, mamá, vamos, salgamos, y le compras algo para tu mamá? Hermanos, nosotros podemos honrar a nuestras madres y nosotros podemos pasar tiempo con ellas, podemos visitarlas cuando no vivimos con ellas, podemos conversar con ellos, podemos escucharlas y te van a contar, es posible, la misma historia, pero no las recrimines lo que ya te contaron. Disfruta de esas historias. ¿Por qué? Porque el día en que partan, el día en que vayan a la presencia del Señor, si son hijas de Dios, ese día las vas a extrañar y vas a recordar sus historias y vas a querer que ellas te las cuenten nuevamente. Y hermano, tienes que recordar, y si no son cristianos y si no han sido buenos padres, como tampoco los que somos padres ahora lo somos, hermano, debemos nosotros que ir y seguir honrándolos. Hermano, los animo, si no lo has hecho antes y tienes cosas en tu corazón por el mal proceder de tus padres, perdónalos. Perdónalos, porque así como Dios te ha perdonado, tenemos nosotros que perdonarlos. Como el Señor Jesús, estando en la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, ellos han tratado de hacer las cosas según su pensar, pero son nuestros padres. Si tú has disfrutado del perdón de Dios, perdónalos. Hermanos, habla bien de ellos delante de tu familia, delante de tus amigos, delante de tus compañeros de trabajo, delante de la iglesia. Recuerda que el mandamiento que el Señor nos ha dado es honrar, y eso incluye a no maldecir. Si hablamos mal de nuestros padres, hermano, y ten esto presente, si tú hablas mal de tu mamá o de tu papá fuera con tus amigos, vecinos, amigos o algo, dices cosas de ellos, es como si tú los estuvieras maldiciendo, y eso involucra que no los estás honrando. Por eso la palabra del Señor dice, y todo aquel que maldiga a su padre o a su madre, que muere irremisiblemente. Es un pecado gravísimo para el Señor, y a veces nosotros somos sueltos de boca y hablamos mal de ellos, decimos cosas en contra de ellos, son así, son asá. Hermanos, una forma de honrarlos es: habla bien de ellos, bendice a tus padres. A la vez también, hermanos, nosotros también podemos honrarlos estimándolos, decirles que los amamos. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, no le dices a tu mamá cuánto la amas? De agarrarla, abrazarla y decirle, mamá, te amo con todo mi corazón. Mamá, te doy gracias por todo el esfuerzo que tú haces por mí. Mamá, muchísimas gracias porque te levantas muy temprano y preparas esto y haces esto, mamá. ¿Cuánto, hermano, hace cuánto tiempo le decimos que estamos agradecidos? No busquemos las cosas malas, no busques las cosas malas de tu mamá, porque, hermano, lo vamos a encontrar. Por ahí puedes decir, ay, renegona, por ahí, ay, es impaciente, ay, por ahí vas a decir, uy, yo trato de hacer la cosa, siempre me dice que estoy mal. No busquen las cosas malas, que son muy fáciles de poder encontrarlo. Sino, mira, hermano, mira que en la gracia del Señor, Él ha provisto que ella sea tu mamá. No otra, sino ella, con todas sus cualidades, porque el Señor ha querido bendecirte. Abrázala,
bésala, dile cuánto la amas. Otra de las formas en que podemos honrarlas es buscando algún consejo en el día a día en el cual vivimos. Quizás puedas decir que a ellos, que ellos vivieron en otro tiempo, ¿qué me van a aconsejar? Yo estoy en otro tiempo, son tiempos actuales, hoy estoy pensando en aquí, en allá. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros debemos de buscar su consejo. Hemos leído Proverbios 1:8 que nos ha dicho: y no abandones la enseñanza de tu madre. En otras palabras, busquemos su consejo. Y esto también involucra el poder escucharlos. Y a la vez también, hermanos, podemos honrar a nuestras madres apoyándolas económicamente. Pero esto no queda aquí. Tal vez algunos hijos podrían decir: mamá, toma, acá tienes, ve tú qué haces con ello. No solamente involucra económicamente, hermanos. El honrar a nuestros padres o nuestra madre involucra apoyarlas también cuando ellas ya no puedan caminar, cuando ellas se encuentren mal, cuando ellas necesiten de nuestra ayuda, el poder acompañarlas a un lugar porque necesitan que nosotros podamos acompañar. A veces ellas no te van a pedir algo, hermano. A veces ellas dicen: ya conozco cómo es, si yo le pido algo, me va a decir que no, mejor no le digo nada. Después en la noche la ves toda dolorida: pero ¿por qué estás así? Porque hice tal cosa. Pero ¿por qué no me has dicho nada? Porque si te digo algo, lo primero que me vas a decir: estoy cansado, estoy ocupado, no puedo, lo hago después. Y no, lo que yo quiero es en este momento. Honrarlas, hermanos, involucra poder apoyarlas. Algunas personas, hermanos, descuidan el cuidado a sus padres, argumentando un montón de cosas. Podrían incluso decir el no poder visitarlas o cuidarlas de una manera piadosa. Podrían decir: estoy sirviendo al Señor. Hoy día me ha tocado servir al Señor, he tenido que hacer esto y lo otro. Pero, hermano, eso no impide que nosotros las apoyemos, las honremos, porque la realidad es que nada, absolutamente nada, quita el mandato del Señor de honrarlos, y eso incluye proveer para ellas, cuidarlas a ellas y también poder solventarlas. Hay un comentarista. Él afirma que incluso si los padres, entiende esto y escucha por favor, entiende que incluso si los padres no tienen necesidades económicas, existe la obligación cristiana de brindar un cuidado práctico y amoroso. Se pueden, por ahí, si está enferma, dice, se pueden contratar enfermeras, pero debe haber más. El cuidado no puede ser realizado por terceros. La negligencia y el abandono emocional no son una opción, pues tal conducta es peor que la de un incrédulo. En otras palabras, si nosotros no las honramos, no las cuidamos, no proveemos para ellas, no las escuchamos, no las perdonamos y decimos llamarnos cristianos, estamos actuando peor que los incrédulos. Porque el mandato del Señor es práctico: honra a tu padre y a tu madre. Y la pregunta que surge para nosotros, hermanos, es: ¿cómo estamos honrando a nuestras madres? ¿Cómo estamos amándolas? ¿Cómo estamos cuidando de ellas? ¿Cuánto le decimos que las amamos? ¿Cuánto podemos salir con ellas? ¿Cuánto podemos hacer cambios de nuestra agenda para ajustarnos a las agendas de ellas? Hermanos, en estos días en los cuales vivimos y que muchas veces nos terminamos quejando, son tiempos en los cuales el honrar a los padres parecería que está pasando de moda. Pero en realidad es algo que nunca debe de pasar de moda, porque es un mandato del Señor y es algo que nosotros debemos de hacer todos los días. Mañana vamos a celebrar a mamá.
Mañana te vas a pulir como nunca lo has hecho, tal vez, después de escuchar la prédica, ¿no? Ahora vas a ir a abrazarla, la vas a besuquear, tu mamá es posible, déjame, ¿qué tienes? No, el pastor me ha dicho que tengo que abrazarte, que tengo que besarte, que tengo que decirte cuánto te amo, que va a salir de lo más profundo de tu corazón, no solamente porque te he dicho, pero vas a tratar de poder hacer. Pero si yo no me nace, tal vez digas, pero si no me nace el poder abrazarla, si no me nace el poder decirle que la amo, si yo no recibí aquello para poder darle a ella, no te excuses. Porque si somos hijos de Dios, podemos pedirle al Señor de cómo es Él. Él es un Dios de amor. Es un Dios que toma la iniciativa, es un Dios detallista, es un Dios que cambia en el sentido de que nos ayuda a cambiar a nosotros, porque Él no cambia, Él es inmutable en cuanto a todos sus atributos. El hecho es que nosotros podemos cambiar en el Señor. Podemos mostrarle al mundo cómo es realmente honrar a papá y a mamá. Mañana, hermanos, si es posible que no tengas en ese momento para regalarle una rosa, a veces mamá no quiere una rosa, a veces mamá solamente quiere pasar tiempo con nosotros, que nos abracen, que nos obedezcan, que nosotros obedezcamos a nuestras madres, porque es lo mejor que ellas pueden recibir. Vamos a terminar, hermanos, volviendo a leer el libro de Efesios. Vayamos a Efesios otra vez. Efesios capítulo 6, el versículo 1 al 3. Nuevamente, vamos a ponernos de pie. Si tienes a tu mamá al lado, ponte a su lado, por favor, para que podamos leer juntos, ¿no? Efesios 6, del 1 al 3 nos dice: hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, no en nuestras fuerzas, sino en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, en esta noche nos acercamos delante de ti nuevamente. Señor, algunos de nosotros todavía tenemos la bendición de poder tener a nuestros padres aquí en la tierra. Algunos de nuestras madres ya partieron, Señor, pero los que tenemos aquí, Señor, hoy en esta noche nos mandas a poder honrarlas. Cuando vemos tu palabra, ellos, Señor, los fariseos, los escribas, estaban cambiando tu mandamiento, Señor, de poder honrarlas con tradiciones humanas y que dejaban de lado, Señor, tu mandato. Hoy en este tiempo, Señor, en el cual nosotros también vivimos, esta sociedad, Señor, va cambiando y dejando de lado también este mandamiento de poder honrar a nuestros padres. Señor, ayúdanos a poder honrar a nuestras madres, a poder amarlas, Señor, a poder perdonarlas si algo en su momento nos hicieron un daño y nosotros hemos crecido con eso, Señor. Es algo que en nuestro corazón hemos ido arraigando, Señor, cada vez más, y que nos ha ido costando, y a pesar que hemos venido a tus caminos, todavía, Señor, como que hay algo que nos recuerda, y Señor, perdónanos. Y a la vez ayúdanos a perdonarlas, así como tú nos has perdonado a nosotros. Señor, ayúdanos a dejar nuestros paradigmas, nuestras excusas, y poder abrazarlas, poder besarlas, poder decirles, Señor, cuánto las amamos y cuán agradecidos estamos contigo, Señor, porque tú nos has dado nuestras madres, y poder decirles también a ellas, gracias por todas las cosas que han hecho, Señor, también por nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder escucharlas, a querer salir también con ellas, a tener un tiempo con ellas, a proveer también, Señor, para sus necesidades y también para esas necesidades emocionales y físicas que también ellas tienen, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender que a pesar de que no nos digan nada, Señor, ellas también están necesitando de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar siempre la iniciativa, a poder, Señor, querer honrarlas,
Padre bueno, a querer respetarlas, a querer obedecerlas si aún estamos ahí en casa, Señor, a querer obedecer porque eso te es agradable a ti, Señor. Si decimos nosotros que te amamos a ti, Señor, Señor, ayúdanos también a poder manifestarlo de manera práctica en la vida de nuestras madres. Señor, gracias por este privilegio que tenemos de poder tener una mamá, de poder tenerla presente, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitarnos del pensamiento de cómo se mueve este mundo para poder tomar tu palabra, Señor, y que esa palabra que es viva, esa palabra que es eficaz, esa palabra que transforma, esa palabra que renueva, Señor, nos ayude a caminar según tus estatutos, Señor, según tu palabra, según tus estándares, Padre bueno, para poder mostrarle a este mundo cómo es vivir para tu gloria, Señor. Cómo es que un hijo puede honrar a su padre y a su madre. Cómo un padre y una madre no llevan a ir a su hijo, sino que viven en una armonía, Señor. Y esto proviene de ti, Señor, porque solamente en ti podemos realizarlo. Porque nuestra carne nos dice muchas cosas, Señor, pero tu palabra, que es más sabia que nosotros, nos lleva, Señor, a tomar otras decisiones que vayan de acuerdo a tu palabra. Señor, muchas gracias por este tiempo que podemos tener juntos aquí, de poder recordar y escuchar tu mandato, Señor, de poder honrar a mamá. Muchas gracias, Padre. Guíanos, Señor, ayúdanos, Padre bueno. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.